estamos en contacto con el ex fiscal Emiliano Arias, que nos va a entregar más detalles de esta situación. Acá quizás, Emiliano, aprovecho de saludarte, buen día. El caso es distinto que en el de la FACH, porque aquí estamos hablando de por lo menos 20 envíos previos, ¿o no? ¿Qué es lo que ha podido acreditar la Fiscalía? Sí, buenos días, Luis. Mira, fíjate que bueno, todos los casos son distintos, pero el Sí, fenómeno es el mismo, digamos. El fenómeno dice exactamente. relación con la corrupción y el tráfico de drogas asociado al crimen organizado, que comienza a tocar a quienes era bastante previsible que primero tocara, digamos. Un crimen organizado a quien primero afecta y permea sobre las instituciones que están en contacto con él. En consecuencia, a la decisión de que los militares se hagan cargo de frontera, por ejemplo, frontera norte, que es una frontera que está controlada por el Tren de Aragua, ilícitamente, por cierto, y por otras organizaciones criminales, era evidente que casos como este iban a comenzar a salir a la luz, digamos, porque es una manera bastante efectiva de traficar, digamos, ¿no? Y lo otro puede que sean incluso similares, incluso en relación a la cantidad de droga, porque hay hechos que, que desconocemos, ¿no? O sea, claro, en el de Conocemos la lo FACH, que se por lo produce a menos consecuencia de un acaso. lo que dice uno de los implicados en el caso de la FACH es que por lo menos habrían sido 4 envíos previos. Eso es lo que él dice, y pueden haber más incluso. Por cierto, y mira, fíjate que estos casos no, yo creo que tan grave como el mismo tráfico y la corrupción en este caso es de verdad el hecho de la justicia militar de querer atribuirse y arrogarse la investigación de estos hechos. De verdad que como país y como la institucionalidad, la ciudadanía exige en estos casos una mayor coordinación. Fíjate que también ahora en el caso del sicario, que el Poder Judicial le echa la culpa a Gendarmería el Poder Judicial, y nadie comete errores. Y en este caso, que estamos hablando de tráfico en la Fuerza Aérea, tráfico ilícito de droga, desde una droga evidentemente vinculada al crimen Claro. organizado, haya querido arrogarse la competencia cuando las modificaciones legales a partir del año 2010 en adelante y las resoluciones de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional ha establecido claramente que cada vez que haya civiles involucrados en un delito, sea como imputado o como víctima, es competencia de la justicia común. O sea, Emiliano, ¿por qué me arrogo eso? Eh, ¿qué lees tú de esto? Porque evidentemente la justicia militar no tiene las herramientas para realizar, por ejemplo, interceptaciones telefónicas, que no tiene podríamos decir, el grosor que tiene el Ministerio Público para investigar un delito de estas características. O sea, el tráfico de drogas necesita de una investigación robusta y en ese sentido el Ministerio Público lo tiene porque tiene la expertise en eso. La Fiscalía Militar no lo tiene, la de Aviación menos. ¿Qué lees Sí. tú de esto? ¿Es que finalmente quisieron dejarlo escondido? ¿Cuál es tu lectura de este actuar de la FACH en ese sentido? Porque el ejército entregó los antecedentes al tiro. ¿Qué lees tú de lo Sí. de la FACH? Ahí se ve lo que lamentablemente se produce también de que son todos estos organismos, instituciones que tienen una justicia propia, ¿ya? Es un fenómeno que se va produciendo que va desde un punto de vista, si yo me juzgo y yo en definitiva me sanciono, yo determino a quién juzgo y sanciono y hasta dónde, Claro. ¿ya? Un control Porque de aquí el daños, hecho quizá. investigado no es la participación de 3 o 4 militares en un tráfico. El hecho investigado es precisamente el hecho delictual, es la incorporación del crimen organizado al interior de una Claro. institución con funcionarios públicos que está asegurándose un tráfico más efectivo. Porque seguramente ya en las carreteras era el costo más alto, qué sé yo, todos los costes de una empresa. Esto. Buscan esta manera que era bastante efectiva de producirse. Eso es lo que estamos investigando. Y en el caso de la Fuerza Aérea, no sé en este caso en concreto, pero en general, en los casos en que se produce organismos que están dotados de investigación propia, se van produciendo culturas de encubrimiento, de favorecimiento, de quién investigo y a quién no, hasta dónde investigo, si te fijas, y toda esta demora que se produce en esta pelea que nadie entiende entre dos instituciones públicas de quién investiga el delito, toda esta demora perjudica a la investigación. Claro. Sí, es perjudicado a la investigación. Todos los civiles que estaban involucrados, nadie se preocupó de ellos durante todo ese periodo. Y con la movilidad que tiene el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales, capaz que no estén ni siquiera en Chile. Imagínate, el sujeto, el sicario este que se fue libre, al día siguiente ya estaba tomando un Uber a Iquique. O sea, estamos y pagando 2,5 Y millones. pagando 2 millones de pesos por un Uber. Sí, por Oye, cierto. Emiliano, en ese mismo tema, ¿es posible, por ejemplo, que la víctima de este sicario, que su familia, se pueda iniciar acciones legales, querellarse contra el Estado?
Sí, por cierto, mira, puede que de partida son víctimas sobrevivientes todos sus familiares, digamos, sus ascendientes, sus descendientes. Pueden querellarse y claro, en este caso también podría hacerse efectiva una responsabilidad civil, pero la responsabilidad civil por falta de servicio. Por Ya. falta de servicio contra los órganos del Estado. ¿Cuáles serían los órganos Perdón. del Estado involucrados en este caso? Claro, esto va a depender de la investigación administrativa, que todos esperemos anden rápido, digamos, que son investigaciones del Poder Judicial que se determina la responsabilidad y o en Gendarmería. Oye, Emiliano, volviendo un poco al tema del ejército, en la semana escuché una entrevista que le realiza Daniel Matamala al abogado Francisco Cox. Se la realizó hace un año. Y Francisco Cox planteaba la teoría hace un año, ¿ah? No ahora, hace poco, de lo peligroso que era involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Claro. Y ponía el ejemplo del cartel de los Zetas en México. Sí. Que el cartel de los Zetas, finalmente, en este proceso que tuvo México de eliminar a los cabecillas de los carteles, descabezan el cartel de los Zetas y los Zetas ya tenían infiltrado al ejército. Claro. Y resulta que funcionarios del ejército dicen, oye, pero si sacaron al líder, nosotros estamos participando acá, tomémonos nosotros la cuestión, po. Y ahí es cuando ellos, como funcionarios del ejército que ya estaban corrompidos, comienzan a llevar técnicas militares al narcotráfico y ahí empieza lo peor de lo peor. ¿Cómo lees tú eso referente a que pudiese pasar acá? Exacto, mira, con Francisco hemos conversado muchas veces del tema, y lo viene diciendo hace mucho tiempo, lo viene diciendo hace mucho tiempo, ese es el riesgo. Y el riesgo precisamente es cuando tú pones, porque la organización criminal, sean militares, sean carabineros, sea lo que sea, al primero que permea son los Son los territoriales, protectores, son por los los agentes de guardianes. persecución territoriales, los Claro, que tienen al lado, claro. municipalidades, carabineros, comisaría. Vimos el fenómeno en Mex, Sí. muchos carabineros involucrados, como 13 en una banda, En porque la segunda están comisaría, la cerca. Avenida España, Exactamente, Luis. me Entonces, acuerdo. ¿qué es lo que pasa? Acá pasa lo mismo. Yo creo que nosotros como país tenemos una urgencia de control fronterizo, sin duda. Y creo que tenemos una urgencia de establecer una suerte de policía militar, porque con los carabineros que hay y la PDI que hay no nos alcanza Claro. para la frontera. Entonces, sabiendo el riesgo, y ahora riesgo más que acreditado, de cómo permean fácilmente la criminalidad, tenemos que tomar medidas para que ello no ocurra. Una rotación permanente, una fiscalización permanente, precisamente, y la sujeción de estos militares a la autoridad civil. Entonces, se tiene que crear ya urgentemente, si en todas partes del mundo hay este tipo de Sí, policía, po. no es algo tan. Los Border Patrol, pero en Estados Unidos. Entonces, si te Sí. fijas, hay esta necesidad porque nuestra frontera es muy extensa y es permeable y está controlada. Eso lo saben muy bien los fiscales tanto de Arica como de Iquique. Entonces, tiene que conjugar la urgencia que tenemos de mayor control en la frontera con la ausencia de funcionarios policiales en cantidad para hacer esa labor. Entonces, o creación de equipos mixtos. Tienen que haber un sinnúmero de opciones para poder permitir que el control sea más efectivo, digamos. Porque de que el control de militares es más efectivo, es más efectivo. Vemos lo que pasa en la macrozona sur. Es otro fenómeno, nada que ver. Son Pero, distintos, claro, pero esa presencia inhibe. claro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo establecer un modelo efectivo tomando como base los errores que se han cometido en otros países para que produjo esto? Es así. Ahora, nosotros, a diferencia de México, No no tenemos la tenemos cercanía de... afortunadamente No, y no tenemos... esas Francisco organizaciones tan explica... robustas, creo yo. Claro, Emiliano, Francisco explica en esta entrevista que México, claro, la desventaja que tiene en ese sentido, que nosotros no la tenemos, es el estar al lado de Estados Unidos y ellos han sido proveídos de mucha arma. Entonces decía, allá se dio una mezcla letal, que fue, por un lado, la entrega de armas desde Estados Unidos, que en Estados Unidos es muy simple acceder a armas, entonces los carteles de narcotráfico se proveen muy fácilmente de armas, pero además la técnica militar. Entonces, la Claro. expertise del militar se juntó con el arma que llegaba desde Estados Unidos y terminaste formando estos carteles brutales. Sí, claro, ese fue un cóctel explosivo, similar al Claro, que ocurrió con las maras, porque cuando las maras vuelven de las cárceles de San Diego a El Salvador se encuentran con todas las armas por consecuencia de las guerras civiles que hubo por ahí claro. a su disposición. Consecuencia, se producen esos cócteles explosivos. Entonces, teniendo eso que nosotros no tenemos, podría ser, yo sin ser experto en ese tema, pero podría ser viable la incorporación de
aunque sea gradual, pero porque ahora es una urgencia el control fronterizo. Sí. Y esto se soluciona con una mayor rotación y con una efectiva implementación de controles de los funcionarios. Que no quede ese control en las propias instituciones que se controlan. Eso es nefasto, es bastante nocivo que un externo controle los antecedentes financieros de ellos y de su familia. Hay muchas formas de poder implementar un sistema adecuado de fiscalización de las fronteras, pero como que hay que hacerlo ya, porque la velocidad con que anda el crimen organizado es rapidísima. Es muy rápida. Oye, recién Emiliano te preguntaba por la situación del sicario. Tú lo ponías sobre la mesa, estos 2,5 millones que le costó el Uber. En ese sentido, ¿dónde ves tú el error acá? Porque aquí todos se tiran la pelota, po. Resultó detenido antes, tenían las huellas de antes, nadie chequeó, nadie fiscalizó. ¿Dónde ves tú acá el error? Más allá de que podamos creer que a lo mejor aquí no hay un error y puede haber algún tipo de dolo, pero ¿dónde crees tú en primera instancia que puede haber existido el error? Es que yo sinceramente creo que la tesis del error es la más difícil de ocurrencia. Sería, Ya. la verdad que el error tendría que ser una suma de errores que es muy difícil que se haya producido en los hechos. De manera que yo en lo personal no veo error como hipótesis principal. Ya. Sin perjuicio de eso, O sea, y cuando te hablo respondiendo de a la error pregunta, es en qué se falló el procedimiento, porque si el procedimiento se hubiese hecho como correspondía, él no debería estar libre. exactamente. Lo que hay aquí, primero, esto parte esta cadena con ese oficio que no debe existir. O sea, Ya, no es causal para dejar en libertad a una persona equivocarse en el nombre. ya, Tan claro es eso que el sujeto, el nombre que supuestamente era el correcto, tampoco era. claro. Además se llama de otra manera. Porque no quedan en prisión preventiva nombres, quedan en prisión preventiva personas que están en esa audiencia. En consecuencia, puede haber un error en el nombre, por cierto, y quedar preso. Un error en el nombre, y sobre todo en una letra del nombre, ¿amerita para dejar sin efecto una prisión preventiva y dar libertad a una persona? No, por cierto que no. Luego vamos a el otro error que existe en Gendarmería, que ya la verdad hay muchos informes de jueces de garantía que han dicho que la ausencia de segregación está produciendo un territorio que genera dinero al crimen organizado, que es el territorio de las extorsiones. Esto estar metiendo junto a primerizos con sujetos que no tienen antecedentes, pero que no tienen nada de primerizo, que son precisamente los extranjeros cuya identidad no Claro. se conoce, están poniendo delincuentes avesados con primerizos, genera una extorsión extraordinaria. Uno pensaba de que esto se está produciendo hace como 4 o 5 años, ¿no? Ya. Entonces, uno pensaba que ya existía una adecuada segregación y que sujetos asociados a la criminalidad organizada se encontraban en otras dependencias y que habría al menos un doble chequeo frente a una eventual fuga. Pero vemos que eso no existe, porque encontramos un sujeto que ya había detenido y formalizado anteriormente, primero. Claro. Segundo error, no es primerizo. Ingresa a una zona y en una rapidez inusitada el sujeto dejado en libertad en base a un oficio que a lo menos debió haber llamado la atención. Porque Gendarmería es un organismo técnico acostumbrado Sí. a estar con personas privadas de libertad. En consecuencia, debería saber de que las personas solo quedan en libertad a consecuencia de un recurso de amparo, a consecuencia de una revisión de prisión preventiva o medida cautelar, y ninguno de esos, y tampoco en un lapso tan breve. Oye, Y Emiliano, luego, a continuación, además, se llega otro oficio después que no se toma en cuenta. Y acá en realidad lo que es peor es que tampoco y lo que para mí elimina la tesis del error. ¿Qué pasa? Cuando yo cometo un error trato de remediarlo, pero en este caso el sujeto sale y no le avisan a nadie, el a sujeto nadie. se va, luego llega el otro oficio que rectifica y no le avisan a nadie. Si de esto se entera el fiscal por un llamado telefónico que hace otro de los imputados que estaba preso, su abogada defensora, diciéndole por qué se fue el Lucho, que se llama. Claro. Entonces, ¿Por qué tiene que ser Lucho? como ¿No puede ven, ser otro nombre? perdón, ¿No puede ser otro? como dice Pedro Juan y Juan. Claro, ya, porque se fue Pepito. Oye, Emiliano, y en Sí. esto mismo, a ti te llama la atención, o sea, estamos hablando de que este tipo queda en libertad. Todo lo que tú nos cuentas, la cadena de sucesos que ocurren. Y después toma un Uber y paga así, 2,5 palos para poder irse a Iquique. O sea, yo lo que esperaba es que si este tipo no estaba metido en el crimen organizado, se fuera escondido, se subiera un bus ahí en Toro Mazote, no sé, por Jotaveche, tratara de ver cuál es el bus más penca y ahí se sube y en ese se va al norte para pasar piola.
Pero se fue en un Uber pagando 2,5 millones. Sí, mira, llama la atención. Obviamente, acá todo indica la lógica de esto, es que esta era una fuga planificada. El sujeto sale, lo están esperando, después se va a una casa y de la casa toma un Uber y se va y ya está fuera del país. Ya, bueno, obviamente todo indica que eso es un plan, pero Como mira, parece fíjate que gato, además hay tiene algo que cola me de llama a gato, mí dice poderosamente la miau, atención. tiene Sí, orejas de gato, pero no es gato. claro, mira, y hay Tal algo cual. que me llama poderosamente la atención, Luis, que en general la criminalidad organizada no se esmera tanto en recuperar a sus miembros, ¿ya? Ya. En este caso. Porque quedan en la cárcel y la cárcel sabemos que puede ser otro territorio, les puede servir también en su interior. Eso pasa con los autores de secuestro y Sí. cosas que hemos visto acá en Chile lamentablemente. Pero en este caso se diseña un plan, entonces el sujeto, no obstante su corta edad, parece que le interesa bastante, digamos. En consecuencia, se hace esto y ya está fuera del país, lo más probable. Ya. Ok. Emiliano, te agradecemos toda la información que nos entregaste y que nos contaste durante esta mañana. Que estés muy bien. No, gracias a ti, que estés muy bien. Nos Chao. vemos. Chau, chau.